En este tema debemos desarrollar las siguientes competencias: buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes. Seleccionar y utilizar estrategias, procedimientos, técnicas y herramientas para diseñar y ejecutar experimentos. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Ubícate en un lugar cómodo y bien iluminado y antes de comenzar, ten a mano los siguientes recursos: libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Empecemos. Escucha atentamente. ¿Qué tan rápido llegas a la escuela desde tu casa si tardas 10 minutos en llegar? ¿Lo habías pensado? ¿Qué magnitud deberías conocer para calcularlo? ¿Cómo calcularías tu rapidez? En la clase de hoy estudiaremos el movimiento, su clasificación y magnitudes para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. Para lograrlo, analizaremos algunas definiciones importantes. El movimiento es el cambio en el espacio de una partícula o cuerpo en un tiempo determinado, tomando en cuenta un punto de referencia. La cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta sus causas, limitándose esencialmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Ahora veamos la clasificación del movimiento por su trayectoria y por su velocidad. Los movimientos son relativos, pues dependen del marco de referencia elegido, y ese no es más que un punto respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. Entonces, un cuerpo está en movimiento si cambia su posición con respecto al marco de referencia. Los movimientos describen una trayectoria, que es por dónde se mueven. La medición de la longitud de esta trayectoria es la distancia recorrida por el cuerpo y el desplazamiento sería la diferencia entre la posición final e inicial de un movimiento. Analicemos el siguiente mapa conceptual sobre la cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, cuyos elementos son desplazamiento, distancia, aceleración, velocidad, rapidez y posición. Según su aceleración, se clasifican en uniformes y variados.
y según su trayectoria se clasifican en rectilíneos y curvilíneos. Algo importante que deben saber es que los movimientos rectilíneos presentan trayectoria en línea recta y los curvilíneos describen una curva. Por su velocidad se clasifican en uniformes y variados. Si consideramos su trayectoria y velocidad, entonces se clasifican como movimiento rectilíneo uniforme. Este presenta trayectoria en línea recta, velocidad constante y aceleración nula. Por ejemplo, un auto que se desplaza en línea recta a la misma velocidad mientras transcurre el tiempo. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tiene trayectoria en línea recta y velocidad variable presentando aceleración. Por ejemplo, un auto que se desplaza cambiando su aceleración uniformemente con el tiempo o cuando se deja caer una pelota desde cierta altura. También existen movimientos rectilíneos variados cuya aceleración no es constante. Ejemplo, si manejas en una avenida de la ciudad, aceleras y frenas constantemente. Los movimientos curvilíneos pueden ser circular uniforme, cuya trayectoria es una circunferencia y velocidad constante. Por ejemplo, un abanico de techo a velocidad constante o el movimiento de los satélites. Circular uniformemente variado. Tiene como trayectoria una circunferencia y velocidad variable uniforme con el tiempo. Por ejemplo, una licuadora al cambiar su velocidad. También existe el circular variado, por ejemplo, un trompo en movimiento, el parabólico, como la dispersión de una gota de saliva, el elíptico, por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y por último, el curvilíneo en general. Son aquellos que no necesariamente su trayectoria es una circunferencia. Ahora explicaremos los distintos tipos de magnitudes. Magnitud escalar. Tiene únicamente un número o módulo que representa una determinada cantidad y puede tener una unidad de medida. Por ejemplo, el tiempo, 5 días, la masa, 2 libras, la distancia, 50 metros. Magnitud vectorial se representa mediante vectores, es decir, que además de un módulo o valor absoluto, tienen una dirección y un sentido. Por ejemplo, el desplazamiento, 50 metros al este. La fuerza, 20 newtons en dirección sur. La velocidad, un auto que se mueve a 60 kilómetros por hora al oeste. Presta atención al siguiente video donde se describen los elementos del movimiento. El movimiento se define como el cambio de posición de un cuerpo en un determinado tiempo. Al hablar de cuerpo, nos referimos a cualquier objeto, un perro, gato, coche, una persona, pelota, etc.
Cuando un cuerpo se mueve y cambia su posición, sigue cierta trayectoria. La trayectoria es una línea imaginaria que nos indica todos los puntos o recorrido que realizó un cuerpo al moverse, y la medida de esa trayectoria es lo que se le conoce como distancia, mientras que el desplazamiento es una línea recta que va desde el punto de inicio o punto de partida de un cuerpo hasta su punto final. Interesante, ¿no? Bien, retomemos lo que compartimos en este video. La trayectoria es la línea que describe el movimiento de un cuerpo o móvil. La distancia es la medida o cantidad de la trayectoria y es positiva, es una magnitud escalar. ¿Recuerdas que al principio de la clase te pregunté qué tan rápido llegarías a la escuela al desplazarte desde tu casa, que es tu punto de partida o posición inicial, XY? Si recorres 900 metros, la escuela es tu posición final, XF, o tu punto de llegada. Tu desplazamiento será igual a la posición final menos posición inicial. ¿Qué sería? 900 metros menos 0, pues estabas en reposo antes de salir. Desplazamiento es igual a 900 metros menos 0, que será igual a 900 metros. El desplazamiento es la diferencia entre la posición final, XF, e inicial, XY, de un móvil. Puede ser positivo, negativo o 0. Es una magnitud vectorial. Su fórmula es la siguiente: desplazamiento es igual a delta X, o cambio de posición, que es igual a posición final, o XF, menos posición inicial, o XY. Presta atención a la siguiente información para profundizar tus conocimientos. El desplazamiento se refiere a la medida en línea recta desde la posición inicial hasta la posición final de un objeto. El desplazamiento se expresa en términos de la magnitud, la unidad de medida, su dirección y sentido. El desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial. Observa que recorres 8 metros en dirección norte, luego 12 metros en dirección este y por último 8 metros en dirección sur. Para el desplazamiento solo importa el punto de inicio y el punto final. La flecha representa el desplazamiento y tiene una magnitud de 12 metros hacia el este. La trayectoria se representa por la línea punteada. La medida de esta trayectoria es la distancia. Para este caso, la distancia es de 28 metros. ¿Qué te parece si calculamos qué tan rápido llegas a la escuela sabiendo que la distancia es de 900 metros y tardas 10 minutos en llegar? Calculemos entonces. Aquí tenemos los datos. Tenemos que la distancia es de 900 metros, el tiempo de 10 minutos y tenemos que calcular la rapidez. Entonces, para eso vamos a la operación. Primero debemos convertir los minutos a segundos. 10 minutos por 60. El tiempo será igual a 600 segundos. Entonces, con este tiempo calculado, vamos a calcular la rapidez. La rapidez será igual a distancia recorrida entre el tiempo transcurrido, lo que será igual a 900
dividido entre 600 segundos. Y tendremos una rapidez de 1.5 metros por segundo. Nuestro resultado lo debemos colocar en este lado. Rapidez será igual a 1.5 metros por segundo. Acabamos de calcular la rapidez, que es una magnitud escalar, relacionando la distancia recorrida con el tiempo. Lo calculamos utilizando la siguiente fórmula: rapidez igual a distancia entre tiempo. Si a esta rapidez le agregamos dirección y sentido, nos moveríamos 900 metros al norte, que sería el desplazamiento, que es un vector en lugar de la distancia en el mismo tiempo, que son 10 minutos. Veamos. Variación de desplazamiento o delta X igual a 900 metros al norte, que ese es nuestro desplazamiento. Tiempo de 10 minutos. Vamos a calcular la velocidad. Operación. Tenemos que convertir los 10 minutos a segundos, multiplicando 10 por 60, que es igual a 600 segundos. Para calcular la velocidad, entonces tendremos que es igual a delta X entre tiempo, que será lo mismo que decir 900 metros entre el tiempo, que son 600 segundos. Y la velocidad será igual a 1.5 metros por segundo al norte. El resultado debemos colocarlo en esta parte. Velocidad es igual a 1.5 metros por segundo al norte. Practiquemos lo aprendido. Identifica en los datos siguientes cuáles de los elementos del movimiento están presentes. A. Si tu GPS te indica que estás a 100 kilómetros de tu destino. B. Si recorres 100 kilómetros al norte. C. Cuando el velocímetro o millero de un auto marca 100 kilómetros por hora. D. Si te desplazas 100 kilómetros por hora al sur. Para confirmar tus respuestas, socialízalo con tu maestro y tus compañeros. Luego de compartir esta provechosa clase, ¿qué te parece si revisamos lo que aprendimos hoy? Aprendimos que el movimiento es el cambio de posición tomando un punto de referencia y se clasifica por su trayectoria. Estos son rectilíneos o curvilíneos y por su velocidad uniformes y variados, según su velocidad sea constante o variable. Los curvilíneos por su trayectoria pueden ser circulares, elípticos, parabólicos o curvilíneos en general, siendo uniformes o acelerados. Las magnitudes pueden ser escalares y vectoriales. Las escalares se representan con un número y una unidad de medida,
mientras que las vectoriales, además de número y unidad, tienen dirección y sentido. También aprendimos que cuando un cuerpo se mueve, describe una trayectoria, que si se mide, hablamos de la distancia, que el desplazamiento es la distancia más corta entre la posición inicial y final y es un vector. Diferenciamos la velocidad y rapidez, que no es lo mismo, ya que la rapidez se refiere a cuán rápido ocurre el movimiento y es una magnitud escalar. Y la velocidad es un vector que indica, además de la rapidez, la dirección y el sentido del movimiento. También conocimos las fórmulas de la rapidez, velocidad y el desplazamiento. Te animo a indagar más sobre el tema y a profundizar tus saberes. Espero que hayas aprovechado al máximo la clase de hoy. Recuerda socializar con tus compañeros y tu maestro o tutor para aclarar dudas. Ten muy presente mantener el distanciamiento, usar mascarilla y cuidar a los tuyos. En nuestra próxima clase profundizaremos sobre el movimiento y sus ecuaciones. Cuídate, nos vemos en la próxima clase.